Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy por la eternidad. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy por la eternidad. Tú suficiente serás, te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Te deseo más que a la vida,
deseo, más cada día te deseo, más todavía, Jesús. Te deseo, más que a la vida, te deseo, más cada día, te deseo, más todavía, Jesús. Te deseo, más que a la vida, te deseo, más cada día, te deseo, más todavía, Jesús. Jesús, te deseo, te deseo, más que a la vida, te deseo, más cada día, te deseo, más todavía, Jesús. Jesús, oh, tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú, solo tú, tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, oh, tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú, solo tú serás, te deseo, más que a la vida, te deseo, más cada día, te deseo, más todavía, Jesús. Jesús, Jesús, te deseo, ven, te deseo, más que a la vida, te deseo, más cada día, te deseo, más todavía, Jesús. Jesús, mi Jesús, sí, solo en ti, solo en ti, Jesús. Tú eres digno, Jesús. Tú eres digno, digno de alabar.
Por eso aquí estoy, para rendir mi corazón. Rendido mi ser aquí, Señor, a tus pies. Tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu precioso Espíritu que está aquí, que está en medio de nosotros, que siempre nos da de su guianza, de su sabiduría para enfrentar cualquier circunstancia, cualquier problema. Y Señor, gracias porque tú nos das la victoria en medio de cualquier adversidad. Señor, gracias por tu presencia hermosa, maravillosa que hoy nos envuelve, nos rodea. Y Señor, queremos reconocer que tu Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, que tu Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas y nos da las palabras exactas en todo momento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Buenos días a la familia de la fe. El día de hoy vamos a hablar de cómo lidiar con los que se oponen a la verdad. Y quiero empezar diciendo que en estas fechas es común reunirse con familiares y amigos. Debido a la pandemia, estas reuniones se van a reducir drásticamente. Mi opinión, mi consejo, mi recomendación es que evite reunirse por causa de la pandemia. Sin embargo, hay compromisos que llegan a ser prácticamente ineludibles y por ellos es importante que hablemos de este tema. Jesús dijo que nadie es profeta en su tierra. Cuando él llegó a su tierra y trató de compartir con su familia y sus vecinos, ellos le resistieron. Y lo mismo nos sucederá a nosotros. Si le sucedió a Jesús, seguramente le va a suceder a usted y a mí. Si fue difícil para Jesús, seguro también lo será para nosotros. En estas reuniones frecuentemente nos encontramos con gente que se opone a la verdad. Estoy seguro que estas instrucciones de la palabra de Dios que veremos el día de hoy nos ayudarán a sacarle el mejor provecho a estas situaciones. Acompáñenme por favor a 2 de Timoteo capítulo 2 y verso 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Quiero iniciar dándole 4 características de aquellos que se oponen a la verdad. La primera característica es que no conocen la verdad. Mire cómo dice el verso 25. El verso 25 dice así: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Para conocer la verdad. Esto significa que no la conocen. Esto significa que ellos necesitan conocer la verdad y no lo hacen. La palabra de Dios es la verdad. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y verso 13 lo deja muy claro. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esta escritura nos deja claro que la palabra de Dios es la verdad. La Biblia es la voz de Dios escrita y la palabra de Dios, la Biblia, es la verdad absoluta. Cuando Dios habla verdad absoluta y la palabra de Dios es su
voz escrita. Así es que la palabra de Dios es la verdad. Juan 17:17 lo dice de esta manera. Jesús está orando y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta escritura en Juan 17:17 nos dice cómo Jesús deja claro que la palabra de Dios es verdad, es la verdad absoluta. Ahora déjeme decirle que Jesús dijo que Él era la verdad. Juan 14:6 dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que la Biblia es verdad, la Biblia es la palabra de Dios y es la verdad, y también Jesús es la verdad. Así es que la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso dice Juan capítulo 1 y verso 14, y vemos que hay una igualdad entre la palabra de Dios y Jesús. Jesús es la palabra de Dios hecha carne y es la verdad absoluta de Dios. Si una persona no conoce la palabra de Dios, no conoce a Dios. Si una persona no conoce a Jesús, no conoce su palabra y no conoce a Dios. Y esto lo convierte en una persona ignorante. Ignorante primeramente de la voluntad de Dios para él. La segunda característica que podemos encontrar en los que se oponen a la verdad es que están atados. Fíjese cómo lo dice el verso 26. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Esto de que escapen del lazo nos habla de que son personas atadas con el lazo del diablo. Una persona atada por el lazo del diablo es una persona que ha caído en algún vicio o en algún pecado que es recurrente en su vida y que le es muy difícil dejar de hacer, dejar de pecar o dejar ese vicio. Es algo que les es muy difícil porque están atados. Esta es una segunda característica de las personas que se oponen a la verdad. El mismo verso 26 nos habla de una tercera característica. Dice: y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos. Una tercera característica de los que se oponen a la verdad es que están cautivos. Ahora, esta cautividad es en su mente. Se refiere a que están cautivos en su mente. Han abrazado una mentira del enemigo y esa mentira les impide reconocer la verdad. Están atrapados por un patrón de mentira, un patrón de pensamiento que les impide ser libres, que les impide la libertad en su mente y en sus emociones. Todo en estas personas emana este razonamiento, este argumento contrario a la verdad, este argumento de mentira en el cual se encuentran cautivos. Sin la intervención de Dios no hay salida de esa cautividad. Ahora, la cuarta característica de las personas que se oponen a Dios está en el verso 26 al final. Dice la Escritura: y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Esta es la cuarta característica de los que se oponen a la verdad. Dice la Escritura que están a voluntad de él, del enemigo. ¿Por qué? Porque una persona que no conoce la verdad, una persona que está atada y que está cautiva, seguramente está a merced de la voluntad del enemigo y siempre estará oponiéndose a la verdad. Ahora, el verso 25 nos dice algo muy interesante. Vaya conmigo al verso 25. Dice el verso 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y este es el punto. Quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad.
Por eso es tan importante la predicación de la palabra. Sin la exposición de la palabra no hay convicción de pecado y por lo tanto no hay arrepentimiento. Cuando estamos expuestos a la palabra de Dios, cae convicción en nuestro corazón de que somos pecadores y esa convicción de pecado nos lleva al arrepentimiento. Así es que sin la predicación de la palabra es imposible alcanzar el arrepentimiento. Es muy importante la predicación de la palabra de Dios. El arrepentimiento es lo único que lleva a la libertad, a la verdad. Solo a través del arrepentimiento delante de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, puede llevar a una persona a alcanzar la libertad. El Señor abre la puerta para que escapen de la trampa del diablo. Esa palabra escapen que está en el verso 26 dice, y escapen del lazo del diablo. Es que el arrepentimiento es lo que da lugar a que se abra la puerta y la gente pueda escapar del lazo del diablo y de la cautividad. Dice la Escritura, escapen. Esta palabra es la palabra ananefo, es griega y significa volver a la sobriedad, recuperar los sentidos. Fíjese qué tremendo, recuperar los sentidos. Es que es una especie de letargo, de sueño y al mismo tiempo de lazo. Cuando una persona escucha la verdad, trae convicción a su corazón de pecado y se arrepiente, se abre la puerta para despertar y alcanzar la libertad. Ahora, déjeme enseñarle de las características de un siervo de Dios. Estas características del siervo de Dios están en esta porción de la Escritura y quiero que me acompañe a analizarlas. La primera característica es que el siervo de Dios no es contencioso. Escúchelo nuevamente, verso 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. El Espíritu Santo, a través de estas líneas, nos está exhortando a desechar todo tipo de contienda. Desecha estas cuestiones. Esta palabra desecha es mucho más fuerte que evitar. Evitar es una cosa, pero desechar es algo mucho más fuerte. Desechar tiene que ver con tirar algo o echarlo lejos de nosotros. Evitar puede estar delante de nosotros y nosotros consentir que esté cerca, pero desechar significa que desaparezca de nuestra vista. Ahora dice la Escritura, desecha las cuestiones. Esta palabra, las cuestiones, habla de cosas no relevantes para Dios, no relevantes porque no aparecen en la palabra de Dios. Y cuando la palabra calla, nosotros debemos de callar. Desecha las cuestiones necias e insensatas, dice este verso 23. Las cuestiones necias e insensatas. Necias es la palabra en griego moros, que significa ignorante. Dice el Salmo 14, verso 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así es que esto nos deja muy claro que las cuestiones necias son aquellas que no tienen a Dios en ninguno de sus pensamientos, en ninguno de sus razonamientos. Por eso las cuestiones necias e insensatas debemos de dejarlas. Que esta palabra insensato significa falto de sentido o de razón. Es decir, que las cuestiones que debemos desechar son aquellas que no involucran a Dios, que no tienen nada de sabiduría, que son tontas, ignorantes, que no tienen ningún tipo de instrucción bíblica. Es decir, que no son sometidas a Dios, sino que siguen sus propios designios y su propia voluntad. Las que no tienen que ver con la fe y la moral. Dice la Escritura,
que desechemos las cuestiones necias e insensatas porque engendran contiendas. Ahora, considerar estas cuestiones necias e insensatas siempre nos llevará a contender, y lo que Dios espera, lo que el Espíritu Santo espera de nosotros es que nosotros guardemos la paz. Guarde la paz, pero sobre todo guarde su propia paz. Escuche las preguntas y trátelas respetuosamente, pero deseche las cuestiones necias e insensatas. La gente que se le opone estará más dispuesta a oír y tal vez cambie su actitud cuando nosotros mantenemos una actitud respetuosa y cortés. Déjeme ir un poco más adelante. Dijimos que lo primero es que el siervo de Dios no es contencioso, que desecha las cuestiones necias e insensatas porque engendran contiendas. Número 2, es amable. El siervo de Dios es amable. Los que enseñan la verdad de Dios deben ser amables y gentiles, pacientes y con cortesía explicar la verdad. No debe haber lugar para sentirse por las cosas que están en medio de esta enseñanza, de esta instrucción. No debe haber lugar para el resentimiento. La amabilidad no produce arrepentimiento, pero nuestra actitud influye fuertemente para que una persona se abra o se cierre a la instrucción. Tercera característica de un siervo de Dios que está en esta porción de la Escritura. Dice el verso 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos y apto para enseñar. Así es que debe ser amable, y la tercera característica es que debe ser apto para enseñar. Esta palabra apto habla de que debemos ser capaces de instruir, capaces de enseñar, guiarlos a comprender la verdad de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Una buena enseñanza nunca provoca contiendas, no provoca argumentos necios. Así es que tenemos que explicar para que comprendan claramente la verdad. Una cuarta característica de un siervo de Dios es que es sufrido. Vaya conmigo al verso 24. El verso 24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Frecuentemente vamos a tener situaciones adversas. Colosenses 1:24 dice así, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Dice aquí que cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿No fue completo el sacrificio de Cristo? Claro que sí. Lo que está diciendo Pablo a los colosenses es que hay aflicciones, hay sufrimiento que se tiene que padecer como parte de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Estas aflicciones, ¿con qué tienen que ver? Con esto que dice él ahí, ahora me gozo en lo que padezco. ¿Era masoquista Pablo? No, es que siempre se requiere pagar un precio para llevar la palabra de Dios a otros. Hay que renunciar a nuestros derechos, hay que renunciar a nuestros privilegios, hay que salir de la comodidad. Se padece, se renuncia a todo derecho y todo privilegio, y muchas veces seremos censurados, criticados y hasta perseguidos. Primera de Corintios 6, verso 7, nos enseña que debemos de sufrir el agravio. Mire cómo lo dice. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Así es que un siervo de Dios sabe que en un momento de discusión,
En un momento difícil uno tiene que aprender a sufrir el agravio. No ocasionar ningún mal, soportar los males que puedan darse. Este tipo de actitud en los siervos de Dios ablanda el corazón. Dice la Escritura que la blanda respuesta quita la ira. Y vamos a una quinta característica que está en estos versículos y vamos al verso 24 y 25. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Esto de que con mansedumbre corrija es algo que debe ser una característica en todo siervo. Debemos corregir. Sí, porque nosotros conocemos la verdad y debemos corregir la mentira que ha caído en los corazones de mucha gente. Debemos corregir todo aquello que no esté alineado a la verdad. Corregir es la palabra griega paidewo, que quiere decir educar a un niño, disciplinar, enseñar, instruir. Así es que estamos puestos para enseñar. Tenemos que entender que al no conocer la verdad, al no conocer la voluntad de Dios, son como niños que ignoran todo, y nosotros debemos de tener la paciencia y la sensibilidad para poderles instruir. Dice aquí que con mansedumbre, esta palabra es la palabra griega praotes, que significa gentileza, humildad. La gentileza quiere decir cortesía y la humildad es la virtud de conocer las propias limitaciones y nuestras debilidades para actuar en congruentemente a esas limitaciones y a esas debilidades. En otras palabras, es la ausencia de orgullo. Así es que debemos comportarnos como siervos de Dios y cuidar estas 5 características que nos menciona la palabra. No ser contenciosos, ser amables, aptos para enseñar, sufridos y corregir con mansedumbre. Estas 5 características son características que debe haber en un siervo de Dios que quiere compartir la verdad. Dios no nos ha llamado a debatir. Recuerde esto, por favor. Dios no lo ha llamado, no me ha llamado, no nos ha llamado a debatir, sino a creer y a practicar. Debemos enseñar, no perseguir. Los religiosos siempre persiguen. Los que conocemos a Dios, enseñamos en amor. La revelación de la verdad es por gracia, nunca será por nuestra elocuencia. Ayude a los que están confundidos a conocer la verdad. Permítame orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora levanto delante de ti a todos y cada una de las personas que nos están escuchando, que están escuchando este mensaje y que en este tiempo van a estar en reuniones que les fue imposible cancelar, reuniones en las que fue imposible dejar de asistir. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que en este tipo de reuniones, cuando salga alguien, cuando alguien se quiera oponer a la verdad, tú traigas a la memoria de cada uno de los que han escuchado este mensaje estas 5 características de un siervo de Dios: que no es contencioso, que es amable, que es apto para enseñar, que es sufrido y que corrige con mansedumbre. Señor, que estas características estén en todos y cada uno de nosotros cuando nos encontremos con oposición, y que podamos ayudar a aquellos que no conocen a Jesús, que no conocen la verdad. Que podamos romper las ataduras, los lazos que tienen atadas a las personas, y
que podamos ayudarles para que ellos escuchen la verdad, caiga convicción de pecado a sus corazones y esto los guíe al arrepentimiento, que reconozcan su necesidad de Dios, porque sin la intervención de Dios en sus vidas no podrán alcanzar su libertad del cautiverio en el que están. Señor, gracias porque estas instrucciones nos ayudan a ayudar a aquellos que están cautivos del enemigo y que hacen todo lo que el enemigo quiere, resistiendo la verdad, oponiéndose a la verdad. Señor, te amamos, te bendecimos, te damos gracias por la riqueza que hay en tu palabra y reconocemos que tú eres Dios y que tu Espíritu Santo mora en nosotros y nos guía a toda la verdad. Yo bendigo a tus hijos y declaro que tu unción, tu sabiduría está sobre ellos. Tu Espíritu les guía en cada una de las dificultades que enfrenten al estar con gente que se oponga a la verdad, y tú les darás la victoria en esa mansedumbre y esa amabilidad de la cual habla tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Tú suficiente serás, tú suficiente serás.
suficiente serás. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Hoy por la eternidad. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Jesús, te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Jesús, oh, tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Hoy y por la eternidad. Tú, solo tú, tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás. Oh, tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Hoy y por la eternidad. Tú, solo tú serás. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús, 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 te deseo ver
más cada día te deseo, más todavía, Jesús. Jesús, mi Jesús, sí, solo en ti, solo en ti, Jesús. Tú eres digno, Jesús. Tú eres digno, digno de alabar. Por eso aquí estoy, para rendir mi corazón. Rendido mi ser aquí, Señor, a tus pies. Tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, Jesús.